Bienvenidos a nuestro programa. Hace un día magnífico de principios de junio. El tiempo para el día de hoy. Buenas temperaturas durante todo el día. Nosotros empezamos con las noticias nacionales. El domingo de Pentecostés fue hace 2 días y la asistencia a las iglesias fue tremenda. Fue el cumpleaños de la iglesia y durante el tiempo de Jesús, San Pablo era el encargado de la iglesia de la infancia. También este domingo es el domingo de la Trinidad. Este es el quinto domingo de la Semana Santa y después de ese día los casamientos se celebran otra vez. Ahora las noticias. La División Azul está combatiendo en contra de los rojos y las fuerzas occidentales. Nosotros les dimos un poquito de apoyo durante la guerra y esta división fue muy agraciada para la ayuda y su integridad necesita que ellos paguen la deuda de una libre España agraciada. Los muchachos que están en Europa en este momento no quieren regresar a España. El orgullo les prohíbe regresar antes de una victoria de nuestros amigos. Muchas de esas personas son falanges. Pero aquí, nuestra España trabaja duro y hay días largos. Los trabajadores en el campo producen comida para los trabajadores en las fábricas y avanzas el país. Fue un influjo a personas de la campa. Es un beneficio al país porque ahora hay más personas disponibles a trabajar en las fábricas y bodegas. Ha habido sobre la vía Ferrera. Fue un choque de 3 trenes en un túnel al lado a la aleda de Torre del Bizero. La causa de este accidente fue un fracaso del freno. El tren que tenía los frenos rompen fue un tren de correo que fueron Madrid a Coruña. El conductor del tren de correo no fue preparado que sus frenos neumáticos fue recalentado, pero el tren andaba 2 horas tarde y el conductor hizo la decisión de continuar a La Coruña. Sin embargo, un tiempo corto después de hacer la decisión, los frenos rompen totalmente. El conductor telefonó la estación en Álvarez para decir que este tren no tenía frenos. Los gentes en la estación ponen vías a la vía Ferrera para reducir la velocidad del tren carrero. Desafortunadamente, no fue exitoso y el tren iba a velocidad rápido antes de llegar a un túnel. El tren carrero con otras a un tren de pasajeros. El sistema de gas para luces en el tren de pasajeros prendió fuego en 6 coches en el tren carrero. En menos de media hora, un tercer tren con carbón choque a las 2 otras trenes. Este accidente resulta en 200 muertos. El número preciso no se sabe conocido, pero porque el accidente dice familias menos miembros y esta perdida hay una tragedia. También iba un año bueno para fundar nuevas organizaciones. La organización más importante es la Empresa Nacional de Electricidad. Esta es la empresa de servicio público más grande del país.
Esta compañía suministra electricidad al gran porcentaje de España. También es un buen año para empezar un club o nuevo equipo de fútbol. Iba múltiples equipos y nuevos clubes. Alcalá es un nuevo club de Andalucía. Lagún Orac es un club de fútbol en Vizcaya. El Club Portugale es un nuevo equipo. Agrupación Deportiva Torrejón es un club de fútbol en Torrejón de Adros. Hay un nuevo club en Mestalla. Villajoyosa en un club en Valencia. Y finalmente, el club de fútbol Zaractus Quirol el Carta en Zaractus. El principio de todos los clubes y equipos demostrar que el país desarrolló y demostrar la importancia de este deporte a la tradición nacional. Mientras, muchas personas conocen que asignaturas comunes de la Falange que incluye información para instruir a mujeres jóvenes en enorgullecerse en música, religión y gimnasia. Recientemente, a los tópicos ha expandido a incluir quehaceres domésticas y cocinar y al cuidado infantil. Todo es para preparar más jóvenes primero a servir la patria y después a tener un hogar y una familia. Esta es información para hacer buenas madres y esposas. Es una oportunidad a propagar información sobre la mortalidad infantil mientras esté producido una cosa útil. También pregunta por voluntarios en lugares rurales para educar mujeres al cuidado infantil y enfermeras para estas mujeres. Finalmente, a las noticias nacionales. Esta popularidad del radio es porque escuchar al radio es una actividad que se puede hacer mientras se juega otro trabajo. Por ejemplo, cuando los quehaceres de una mujer o cuando los hombres están trabajando en las fábricas y las bodegas. Ahora hay un descanso para un anuncio. Pasaste todo el día en la cocina, pero nunca las están hechas cosas. ¿Quiere hacer una esposa buena? No se preocupe, nosotros tenemos una solución para usted. Hay una manera para ayudar la eficiencia en su cocina. Compre nuestras cacerolas. Tienen una capa a preventar comida para que la no se pegue a las cacerolas. El efecto es menos tiempo para limpiar los platos y más tiempo para cocinar para su esposo cuando llega cansado después de su día del trabajo. Pasamos ahora a las corridas de toros. Hoy tenemos un segmento especial de la historia de las corridas y algunas tradiciones de las corridas. Mientras hay una gran parte del espectáculo, el toro es el parte más importante. La genealogía del toro determina la actualidad del toro y lidia. Por ejemplo, los toros mejor son de las genealógicas Vázquez, Gallardo, Cabrera y Vista Hermosa. Vista Hermosa son los toros más infame porque esta línea es el origen de los toros muras. Toros muras son más agresivos y tienen un morillo más grande que otros toros, el cuello y los hombres.
Un morillo es un grande grupo de músculos que hace un perfil distinto e identificable. Cuando un toro tiene 3 años, él está listo a participar en una corrida de toros como novillo. La ley de España dice que un toro tiene 400 kilogramos, tener 6 años, buena vista y cuadernos buena para entre la lidia. En una situación cuando un toro es indulatado, al toro le devuelven a su rancho y se convierte en toro de semilla y produce toros para futuras corridas. Los toros de Miura están considerados los toros más peligrosos y se recomienda que una persona nunca gire su espalda al toro. Esta reputación ganaron después de casi 100 años de corridas. El toro Miura más famoso se reventó y menos de 6 meses pasadas el toro mató el matador Félix Guzmán. Hay los 2 matadores más famosos de España son Manolete y Domingún. Manolete ganó éxito un poco tiempo después de la guerra y ahora sigue cortando orejas en sus corridas. Domingún empieza como novillero cuando él tenía 11 años. Solamente 2 cortes años después, él tenía su corrida en su alternativa. Luego, después de esta corrida, él fue presentado al público como matador de toros. Mientras hay un mes temprano, Pamplona tiene reservaciones para la corrida de toros. Luis Eugenio Digent empieza preparaciones. Él es un político del Generalísimo. Los 6 toros no ha seleccionado. También hay una idea que tiene menos bueyes este año. También aparte de corrida en frente de la calle Estafeta es más rápido y este año Pamplona planea usar una capa para impedir los toros a caer. Manolete y Domingún se esperar en las lidias en el tarde. Y con esto termino las noticias para hoy. Gracias a su tiempo.